Todo, absolutamente todo lo que ha de ser, ya es, si lo buscamos en nuestra mente. Hay una ley energética universal. Y esa ley universal nos dice que si lo puedo pensar, lo puedo hacer. De hecho, hoy quiero contarles sobre un pequeño experimento, el experimento de la rendija. Básicamente, para no enredarlos demasiado con tecnicismos, porque esto fue un experimento que se hizo hace unos años, y es un experimento de física pura y dura. Básicamente, se hizo un experimento con luz y rendijas, y llegaron a la conclusión de que la energía puede ser una onda o puede ser un punto, pero solo es si tiene un observador. Para que ustedes me entiendan un poco más, las cosas existen porque las podemos ver, las cosas existen porque las podemos observar, pero en el mundo energético lo que yo no estoy observando no existe. Esto, en palabras menos complicadas y menos técnicas y más del mundo real, significa que donde está mi atención y donde yo observo, eso es lo que existe. Ninguna otra posibilidad puede existir. Recuerden que el destino funciona de maneras extrañas. Y como ya les he contado antes, el destino está escrito. Muy importante que lo entiendan. El destino sí está escrito, completamente escrito. Pero aquí les va la cosa. Hay muchos destinos, infinitos destinos escritos. Infinitas soluciones a las cuales podemos llegar, infinitos lugares a los cuales podemos entrar. Esos caminos ya están trazados, pero donde entra nuestro libre albedrío, de nuevo, nuestro libre albedrío entra en la capacidad que tengamos de elegir el camino. Pero una vez hayamos elegido el camino, el destino está trazado. Si yo he elegido ser valiente, lo que va a pasar en ese camino de ser valiente ya está trazado, pero es mi decisión si elijo ser valiente. Si yo elijo, por ejemplo, ser empresaria, mi destino como empresaria está trazado, pero es mi decisión si quiero ser empresaria o no. Por eso es tan relevante la lección de abrir las puertas. Abrir la puerta, abre la puerta, porque en la medida en la que tú abras la puerta estás tomando una decisión. ¿Eso significa que solo un momento de nuestra vida estamos eligiendo un camino? Bueno, es que esa es la parte compleja. Cada segundo de nuestra vida y de nuestra existencia estamos eligiendo un camino. Pero una vez elegimos ese camino ya está destinado a llegar a un lugar. En nuestra mente subconsciente están todos esos caminos trazados. ¿Y cómo puedo estar segura de esto? Porque soñamos. Por eso los sueños, los deseos son tan importantes. Los sueños, los deseos, nuestra imaginación, que la gente pues lucha mucho contra la imaginación porque dice pues la imaginación no existe, mapa. Bueno, no es tanto que no exista, lo que pasa es que la imaginación es la herramienta que nosotros tenemos, para poder elegir el camino. La imaginación es la que nos permite ver todos esos caminos posibles. Y quiero que hagamos un ejercicio puntual en este instante y en este momento. Y ese ejercicio puntual es pensar en una situación en particular. Cuando nosotros pensamos en una situación en particular, podemos llegar a 1500 soluciones, podemos llegar a 1500 respuestas, 1500 escenarios posibles en los que puede resultar esa situación. En eso estamos de acuerdo, claro que sí. Pero también es cierto que esa imaginación, entre más amplia sea, entre más nos permitamos soñar, más se abre el abanico de los caminos posibles que podamos tener. Si yo tengo una imaginación corta, seguramente solo voy a encontrar 2 caminos posibles en mi vida. 2 caminos, de repente 3. Pero si abro aún más el espectro, pasa algo bien interesante. Y es que empiezo a ver más y más caminos. Por eso les decía, mejor dicho, les hacía la reflexión del observador. Así se llama un poco el experimento de la rendija, el observador. Algo existe en la medida en la que tenga un observador, alguien que lo vea.
Pero si nuestra imaginación es absoluta y profundamente limitada, pues no vamos a tener muchas opciones de caminos. Pero si mi imaginación, mis sueños, mis deseos, los dejo volar, lo que va a pasar es que se va a abrir ese camino, se va a abrir las posibilidades a todos los caminos habidos y por haber que podemos llegar a tener. Maravilloso, ¿no? ¿No es espectacular? Ahora, cuando les hablaba de cambiar el pasado para construir un futuro, así como un problema que tengamos puede tener un montón de soluciones y entre más creativos seamos, más caminos podemos llegar a ver. Lo mismo puede pasar con el pasado. El pasado puede tener tantos significados como ustedes quieran, tantas formas de ver la vida como ustedes quieran. El pasado, si bien el hecho no se puede cambiar, su interpretación tiene millones y millones de caminos. Pero lo que sí es cierto es que para poder ver estos caminos y elegir un camino, que ojo, quiero ser muy clara en esto, porque podemos ver los caminos, pero no podemos ver el lugar al cual vamos a llegar. Eso es un acto de fe. Y ahí es donde tenemos que apelar a nuestra intuición. De repente, si yo estoy buscando trabajo, puedo ver varios caminos, pero yo no tengo ni idea esos caminos a dónde finalmente me van a llevar. Lo mismo pasa con el pasado. Yo puedo darle todos los significados que quiera y puedo convertir una miseria y un evento trágico en un evento maravilloso, espectacular, sin precedentes. Pero también es cierto que eso va a depender 100% de mí y va a depender de mi voluntad. Y también eso significa que incluso en el pasado, dándole 1500 significados, yo no voy a terminar de saber a dónde llego. Nunca voy a terminar de saber a dónde voy. Ahora, ¿cómo desbloqueo esa creatividad? Por eso, fíjense que la imaginación y la creatividad son claves en el método IF. Claves fundamentales en el método IF. Porque la creatividad es lo que finalmente nos va a ayudar a cambiar el pasado. A cambiar dramáticamente el pasado. A ver más allá de lo evidente. Más allá de lo que nosotros pensamos que puede ser real. ¿Qué pasa cuando vemos esos caminos? Bueno, es que para ver el camino necesitamos nuestras habilidades psíquicas. Ver los caminos no es una cosa de cualquier persona. Ver los caminos es realmente para maestros y requiere de nuestras habilidades psíquicas. Lo mismo pasa cuando queremos ver clarividencia o clariaudiencia. Más o menos es lo mismo, porque al final, cuando queremos descifrar qué hay debajo, qué hay detrás de una caja, de un lugar, es obvio, es evidente que pueden haber infinitas posibilidades, infinitos caminos de lo que puede ver ahí adentro. Pero utilizando nuestra intuición y nuestras habilidades psíquicas podemos elegir un camino. Y ese camino, como les decía, nos puede llevar a la respuesta correcta, entre comillas, o nos puede llevar a aprender. Y cualquiera de las dos es igual de valiosa. Ahora, ¿cómo hago yo para ver todos esos caminos? Hay que abrir un portal. Hay que abrir el portal de nuestra mente. Hay que abrir el portal del subconsciente. Las técnicas de los 3 deditos, las técnicas de las pantallas mentales, las técnicas de la hipnosis hacia atrás, todas esas técnicas, incluyendo la casita, son llaves hacia un portal. ¿Pero qué es abrir el portal? Bueno, aquí se empieza a poner un poco más compleja la cosa. Dentro de todo lo que existe en este planeta Tierra, acuérdense, en este mundo hay muchos mundos. Y yo hoy que estoy en una casa grabándoles, una casa que no es mía, grabándoles esta lección, en esta casa pudieron haber pasado muchas cosas. Y yo podría mirar la historia de esta casa, que probablemente tendrá unos 30 años. Pero si me voy más allá, antes de esta casa, ¿qué había? De repente un lote, ¿qué había? Habían personas viviendo, pero si me vuelvo más atrás, ¿había siquiera ciudad alrededor? Y si me vuelvo más atrás, ¿habrán animales? ¿Habían montañas? En el inicio de la vida, ¿qué había en el lugar en el que yo hoy estoy? Y a veces se nos olvida eso, que tú puedes estar sentado en tu casa, probablemente en un apartamento o en una casa,
sin saber y sin reconocer que en ese lugar en el que tú estás hay una historia de miles de millones de años. Y trata de pensar, ¿será que donde yo estoy habían dinosaurios? ¿Será que donde yo estoy habían indígenas? ¿Será que donde yo estoy no había nada? ¡Wow! Entonces, ¿qué pasa? Dentro de cada lugar en esta tierra hay una serie y un sistema de capas energéticas. Esas capas energéticas, hagan de cuenta, es como cuando uno estaba viendo ciencias naturales en el colegio y te mostraban las capas de la tierra, ¿cierto? Entonces aquí hay una capa, abajo hay otra capa, y al final llegamos a que probablemente, en el fondo de la tierra, en el centro de la tierra, tenemos fuego. Pero del centro de la tierra a donde estamos ahorita, ¿cuántas capas de tierra hay? Así funcionan las capas energéticas de cualquier lugar y de cualquier persona, incluso de cualquier objeto. Pongan cuidado esto que les voy a decir porque es muy importante. Los ejercicios que hemos hecho dentro de las cajas significa que ese objeto que tú tienes en tus manos tiene infinitas capas energéticas. De pronto ese objeto era de alguien más, de pronto ese objeto fue creado por ciertas manos, incluso los materiales de las cosas, de dónde fue sacado ese material, de dónde fue sacado, de la tierra, del agua, de dónde fue. Y te vas a dar cuenta de que un objeto tan sencillo, en este momento yo tengo un esfero en mis manos, este esfero que yo tengo en mis manos tiene un montón de capas energéticas. Este esfero que yo tengo en mis manos tiene un material, tiene todas las manos y toda la energía de las personas que lo han tocado, incluso que lo hicieron, incluso que lo vendieron. Y nosotros mismos también tenemos capas energéticas. Incluso les podría decir, cada segundo, cada minuto de nuestra vida se está creando una capa energética en nosotros. Esas capas energéticas, ¿cómo se crean y de qué se componen? De emociones. ¿Cómo lo oyen? De emociones. Las emociones son capaces de condensar energía en las cosas, en los lugares y en las personas. Cuando yo tengo una emoción, estoy creando una capa energética. Entonces ustedes hagan el cálculo de cuántas capas energéticas pueden tener. Ahora, claro, como en un promedio ponderado, cuando he tenido una carga emocional tan fuerte, esa capa tiende a tener más peso en el promedio ponderado de las capas. Si tengo 100 capas, pero una de esas capas fue creada el día en que mi papá, mi mamá se murió, es obvio que esa capa va a predominar por el resto. Entonces, ustedes han entrado como a un lugar alguna vez y entrando a ese lugar ustedes dicen, uy, pucha, qué energía tan densa. O ven a una persona y dicen, uy, pucha, qué energía tan densa la de esa persona, ¿cierto? Bueno, es porque esa persona está en una capa energética que la predomina. Entonces, aquí, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que les contaba al principio? Recuerden que para que algo exista, uno lo tiene que observar. Si yo soy una persona que entro y todo el mundo tiende a tener la opinión de que yo tengo una energía súper pesada, lo más probable es que yo esté observando una capa energética de pesadez, de angustia, de tristeza. Así un poco se crean los traumas, cuando nos quedamos obsesionados viendo, observando y visualizando capas energéticas de nosotros que son pesadas, pero que se nos olvida que por ningún lado es la única que hay. De hecho, hay 1500 capas, 1500 posibilidades, 1500 emociones que yo podría observar. Pero cuando yo me quedo en esta energía harta, me quedo observando la rabia, me quedo observando la tristeza, me quedo rumiándole, la observo, pues se vuelve mi capa energética predominante. Y todas las cosas, los lugares y las personas tienen una capa energética predominante. Un poco lo que les contaba hace unas lecciones, varias lecciones, sobre la línea base emocional. Tenemos una emoción a la que tendemos por naturaleza. Bueno, no, más que por naturaleza, por decisión, porque nos quedamos observándola. Si mi línea base emocional es la rabia y será la rabia porque yo me quedo observando esa rabia.
Me quedo observando esa tristeza. Me quedo observando cosas que pues por ningún lado me hacen bien. Entonces, ¿qué pasa con las habilidades psíquicas? Les voy a revelar el verdadero secreto. Las habilidades psíquicas son la capacidad de viajar entre capas y revisar las capas. ¿Eso qué significa? Que ninguna persona, objeto, lugar es ni tan bueno ni tan malo. Todos tienen capas energéticas muy densas y todos tienen capas energéticas muy positivas. ¿Cómo hago yo para sentir todas esas capas? Entonces, claro, yo puedo llegar a un lugar y sentir que hay una energía densísima y alguien más puede llegar y decir, manica, este lugar me parece espectacular, me parece divino. ¿Cuál es la diferencia? El observador. Eso significa que no hay, como por ejemplo una casa embrujada, hagan de cuenta. Habrá quien llega y dice, oh, aquí hay espíritus, oh, aquí hay brujas, oh, aquí hay el diablo, oh, aquí hay el mal. Y habrá alguien que diga, bueno, yo no siento absolutamente nada. Eso significa que el que está viendo el diablo tiene habilidades psíquicas que el otro no tiene y por eso el otro no puede ver el diablo. No. Eso significa que cada quien ve desde su propia línea base emocional y ve desde su capa energética. Es decir, y aquí yo creo que, por eso les digo que esto no es tan público, porque yo creo que esto puede generar mucho revuelo, pero el que es capaz de ver el mal, el que es capaz de ver cosas endemoniadas, el que es capaz de ver literalmente al mismísimo diablo o fantasmas o espíritus en un lugar, es porque vibra y observa esa capa energética del mal que existe en todas las cosas, lugares, objetos y personas, porque en todas las existe. O sea, todos tenemos una capa del infierno, todos los lugares tienen una capa del infierno. Pero si yo soy capaz de verla, es porque mi capa emocional, o sea, mi capa como persona, vibra en la misma sintonía de esa capa de ese lugar. Es por eso que yo creo que ustedes han visto personas que ven lo negativo en todo. Pues claro que ven lo negativo en todo porque predomina esa capa energética en ellos que hace que se conecte con las capas energéticas del mal, de la angustia, del miedo, de todas las cosas. A la vez, como hay personas que viven muy felices y campantes de la vida e incluso podrían pasar por los lugares más horribles del planeta Tierra, y aún así sentir paz, y aún así percibir el amor, porque incluso en un campo de concentración, por más de que, claro, como les decía, las capas se crean a través de las emociones y hay capas que sí son muy fuertes, eso sí tengo que decírselos, porque se condensan muchas emociones al mismo tiempo. Eso también es posible, claro que sí, eso es posible. Y cuando se condensan todas esas emociones, empieza a generarse más y más carga energética. Pero también les aseguro que en esos lugares, porque el holocausto fue un periodo de tiempo, pero no es la existencia entera de la tierra o de ese lugar. En ese lugar también tienen que haber capas energéticas de paz y de tranquilidad. Incluso en el mismo holocausto, seguro que hubo emociones de compasión, de empatía, de colaboración. Y nosotros tenemos la potestad y la capacidad de conectar con eso. Obvio, vamos y seguiremos haciendo muchos ejercicios de clarividencia muy superficiales. Tratar de ver colores, tratar de ver formas, tratar de ver qué hay adentro. Pero yo necesito que ustedes entiendan que esa, de lejos, o sea, mejor dicho, esas cosas que hacemos y esas prácticas no son para nada relevantes, ni son realmente lo que realmente importa de las habilidades psíquicas. Las habilidades psíquicas son y serán la capacidad que uno tiene de conectar con las capas energéticas a través de abrir portales. Las habilidades psíquicas es elegir la capa energética a la que yo le voy a apostar. Es, entre otras, también la capacidad que tenemos de elegir el camino. Hoy ustedes pueden elegir y pueden elegir un camino diferente y ya se los dejo a su conciencia. Ustedes quieren tener habilidades psíquicas para poder ver fantasmas cuando hay fantasmas en algún lugar, o poder leer mentes de la gente, o poder saber qué hay adentro de las cosas.
¿O ustedes quieren desarrollar las habilidades psíquicas para ser felices y para elegir el camino que es para ustedes? Y esa es la parte en la que nosotros tenemos que enfocar. Claro. Cambiar el pasado es muy importante para poder hacer esto. Pero para poder cambiar el pasado, para en general ver todo, ver los caminos, verlo todo, la clarividencia, hay que abrir un portal. Esa es la parte que nos ha estado faltando. Ya practicamos la concentración, pero nos falta abrir el portal. Abrir el portal es el símbolo que tú le das, la clave que tú le das a tu mente para que empiece a verlo todo. ¿Y por qué no siempre podemos verlo todo? Porque nos volveríamos completamente locos. Si pudiéramos ver todas las capas energéticas de todos los lugares, de todas las personas, entraríamos en un brote psicótico en cuestión de nanosegundos. Y es por eso que tenemos que aprender a abrir los portales. Así que prepárense, porque lo que vamos a hacer es abrir los portales, abrir el portal, cambiar el pasado. Y después de cambiar el pasado, empezaremos a verlo todo. Y podremos estar en la profunda, absoluta y radical capacidad de cambiarlo todo para siempre.